La sublimación es un mecanismo de defensa de la psique. Se diferencia de otros mecanismos inconscientes en que ayuda al desarrollo y al crecimiento personal en lugar de obstaculizarlos. La sublimación ayuda a transformar la energía destructiva en energía positiva. Si llevas este mecanismo al nivel de la consciencia y aprendes a gestionar tu energía, entonces todo lo negativo puede convertirse en un recurso útil. Analicemos el mecanismo de la sublimación y descubramos qué es en psicología. Demos una definición y revelemos el significado de este concepto en palabras sencillas. ¿Qué es la sublimación? ¿Qué es la sublimación en psicología? ¿Qué significa esta palabra en lenguaje sencillo? Significa un proceso durante el cual se produce una transformación de sentimientos, emociones y experiencias negativas significativas, tendencias destructivas y antisociales en una dirección positiva. La sublimación protege a la persona de los sentimientos de vergüenza y culpa, del juicio social y la autocondena, del conflicto interior. La persona no reprime sus deseos y sentimientos, sino que permite que salgan a la luz de un modo socialmente aceptable. Y esto es una ventaja definitiva, porque la supresión tarde o temprano conduce a un colapso, a la liberación incontrolada de lo que ha estado encerrado en una jaula durante muchos años. Importante. Al principio, bajo sublimación en psicología se entendía la transformación de la energía sexual en creatividad, luego se empezó a llamar así a cualquier sustitución de energías. Origen del término. El concepto proviene de la física. Allí sublimación significa el método de sublimación, la transición de una sustancia de un estado sólido a un estado gaseoso, evitando la fusión. El significado literal del término sublimación es elevar, espiritualizar. La palabra se utilizaba originalmente para definir el crecimiento espiritual de una persona. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud fue el primero en utilizar el término sublimación y darle una definición, 1900. Sin embargo, su esencia no ha cambiado mucho. La sublimación en la psicología y filosofía freudianas es un proceso de transformación de sentimientos, pasiones y deseos bajos en acciones morales y aprobadas socialmente. La mayoría de las veces hablamos de impulsos animales como la agresión, la sed de poder, deseo de dominar, el sexo y similares. Por ejemplo, en el mundo animal es costumbre arreglar las relaciones en una pelea, mientras que las personas tienen que refrenar esos impulsos y resolver los problemas con la ayuda de las palabras. Sin embargo, la agresividad no va a ninguna parte, la sublimación ayuda a deshacerse de ella. En lugar de pegar al jefe, el subordinado va al gimnasio y allí aporrea el saco de boxeo. Recuerda, la palabra sublimación se forma a partir del latín subilimo, que significan bajo y llevar, es decir, traer, sustituir. En palabras sencillas, la sublimación es la sustitución de una cosa por otra. ¿Cómo funciona la sublimación? El mecanismo de funcionamiento de la sublimación es sencillo. Quiero tal o cual objeto, por ciertas razones, internas o externas. No puedo tenerlo, pero tengo delante este, parecido a este, pero disponible, pues lo cojo. La sublimación ayuda a resolver la contradicción entre quiero y puedo. A menudo salva a la persona no solo de conflictos internos y posibles neurosis, sino también de acciones antisociales o ilegales. La sublimación según Freud. La base de su investigación fue la historia de un niño que se caracterizaba por tendencias sádicas, a saber, se burlaba de los perros. Más tarde consiguió canalizarlas en una dirección positiva, en beneficio propio y de los demás. Se hizo cirujano. Freud consideró el mecanismo de la sublimación a través de los componentes de la personalidad. El ID es el nivel inconsciente donde se reúnen todos los deseos humanos, impulsados por el ansia de placeres primitivos. La mayoría de las veces son condenados por la sociedad. El ego es el nivel en el que, con la ayuda del control y la conciencia, la persona refrena los impulsos del nivel del ID. El superego es, por así decirlo, la conciencia. Es el nivel en el que confluyen todas las normas y la moral de la sociedad, los valores y las creencias de una persona. Son deberías y debes, puedes y no puedes que el sujeto ha aprendido de la sociedad y de sus padres. La contradicción entre los niveles del ID y del superego provoca ansiedad en el nivel del ego. Esto es lo que recurre a la sublimación para conciliar los otros dos elementos. La sublimación según Freud y Varlamova, psicóloga educativa de nuestro tiempo, seguidora de Freud, reconcilia la parte animal y social en el hombre. Freud creía que toda sociedad civilizada es el resultado de la sublimación. Interesante.
Freud decía de sí mismo que su productiva actividad científica era el resultado de la sublimación. Renunció voluntariamente al sexo, creyendo que solo era apropiado para la procreación. Canalizó toda su energía acumulada hacia la ciencia y obtuvo satisfacción de sus logros. La sublimación en la mujer. El mecanismo de sublimación en hombres y mujeres funciona de la misma manera. Sin embargo, hay una diferencia notable en las necesidades sublimadas. Así, las mujeres se deshacen más a menudo de las experiencias amorosas y encuentran consuelo en la forma física, el trabajo, la crianza de los hijos, las labores de aguja, las tareas domésticas. La sublimación en los hombres. Los hombres sufren más a menudo de preocupaciones en la esfera íntima. Para hacerles frente se ayudan de los deportes pesados, la concentración en la carrera, la caza y la pesca o la pasión por la tecnología. Esto no significa que no haya otras manifestaciones de sublimación. Por ejemplo, muchos artistas y poetas expresan sus experiencias en su arte, y algunas mujeres se dedican a la halterofilia. Los beneficios de la sublimación. La conclusión de Theodor Adorno. El filósofo y sociólogo alemán Theodor Adorno creía que se pueden juzgar los verdaderos deseos de una persona por su actividad en Internet y sus preferencias televisivas. Por ejemplo, las personas que secretamente ansían la violencia ven programas y películas apropiados. Además, Internet y la televisión ayudan a librarse de las preocupaciones diarias, el estrés, la fatiga, la frustración. Una persona elige esas películas y programas que compensan lo que le falta en la vida real. ¿Cómo obtener el máximo beneficio de la sublimación? La capacidad de sublimar es un rasgo de una personalidad madura. Esta capacidad permite dirigir todos los impulsos destructivos en una dirección productiva, hacer que la vida sea positiva y creativa. Para ello, la sublimación debe producirse a nivel de la conciencia, lo que significa que es necesario desarrollar la conciencia como tal. Las técnicas de relajación ayudan a ello, ejercicios de respiración, meditación. Para sublimar correctamente, hay que aprender a comprender las emociones y los sentimientos, los deseos y las necesidades. Y también es importante separar la verdadera actividad de la sublimación y ser capaz de encontrar sus causas, necesidades insatisfechas. Con ayuda del autoanálisis, considera si es posible renunciar al sustituto y seguir obteniendo lo que deseas. El problema es que, en la mayoría de los casos, sublimar es más fácil que trabajar para satisfacer una necesidad o trabajar para superar experiencias negativas, tendencias destructivas, traumas. ¿Cómo se utiliza la sublimación en la vida humana? Ejemplos. Veamos en forma de tabla métodos y formas de sublimación populares, obvios y no obvios. Ejemplo de sublimación en la vida. Traducción del lenguaje de la sublimación. Salida de la agresión en el ring. Si a una persona le pican constantemente los puños, tiene sed de sangre y de peleas, es posible organizarlas no en la calle o en un café, sino en las condiciones del ring. Cuanta más rabia haya en una persona, mejor éxito podrá lograr en los deportes striptease y exhibicionismo. Si ahondamos en la teoría del psicoanálisis, podemos suponer que los exhibicionistas se dedican al striptease. Imagínese lo que pasaría si empezaran a mostrar su cuerpo en la calle. Está penado por la ley. Y en el club todo es legal. Todos los participantes están de acuerdo. Tener mascotas en lugar de hijos. ¿Por qué un hombre no quiere continuar con su familia? La cuestión de otro artículo. Pero para satisfacer la necesidad de cuidar de alguien, para sentirse importante y significativo, se consigue un animal. Fascinación por la comida y el alcohol. Este es un ejemplo de satisfacción distorsionada de la necesidad de amor. Es un ejemplo de sublimación destructiva. A nivel químico, hormonal, todo es igual, excepto que comer en exceso y la adicción son peligrosos para la salud. Pero el amor no lo es. Una variante más exitosa de sublimación en este caso es hacer deporte y trabajo creativo. Ver películas de terror. Una salida socialmente aceptable para las tendencias sádicas. La persona obtiene placer del hecho de que el maníaco de la película haga daño a alguien. Esto es suficiente para evitar que la persona se ensañe con alguien en la vida misma. Creatividad y energía sexual. La energía sexual no realizada o las fantasías pervertidas encuentran una salida en pinturas o historias eróticas y otros trabajos creativos. Perversiones sexuales y tendencias patológicas. Algunas adicciones sexuales, como el BDSM, son también una manifestación de sublimación. Una salida permitida para las ansias violentas o, por el contrario, una salida específica para una persona con un programa victimista. De nuevo, todo el mundo está contento y satisfecho, no se infringen las leyes ni hay violencia doméstica. Por cierto, los escándalos y el deporte son sublimaciones del propio sexo. Recuerdos traumáticos, sentimientos y creatividad. El amor, indiviso o perdido,
la infancia difícil, las decepciones y otras emociones dolorosas. Las experiencias ayudan a crear. Artistas, músicos, poetas utilizan los sentimientos negativos para crear obras maestras. De hecho, así es como se ayudan a sí mismos a superar los traumas. Los ejemplos de sublimación pueden continuar sin fin. Toda nuestra vida está saturada de ellos. Si no fuera así, la gente no sobreviviría, y el índice de delincuencia, infelicidad o locura se dispararía. Es una pena que no todo el mundo conozca este maravilloso mecanismo. ¿Cómo sublimar eficazmente? Mis consejos. Para sublimar consciente y eficazmente, necesitas comprender lo que estás experimentando y en qué puedes convertirlo. Déjame darte una pista. La esfera universal de la sublimación es la creatividad, y la forma más universal de creatividad es el dibujo. En él puedes expresar cualquier emoción y fantasía, y no necesitas saber dibujar. Resultará algo así como una terapia artística casera independiente. Estos consejos te ayudarán a que la sublimación sea lo más eficaz posible. Adopta una postura cómoda, sentado o tumbado. Aíslate de la sociedad y de cualquier estímulo y cierra los ojos. Escucha tus pensamientos y sentimientos. Intenta identificar tu emoción. Piensa en cuándo y dónde la experimentas con más frecuencia. ¿Qué y quién te rodea en esos momentos? ¿A qué se asocia exactamente la emoción? Piensa en dónde se concentra tu emoción. Piernas, brazos, torso, etc. Dibuja la emoción y las condiciones en las que se produce. Recuerda que no hay restricciones. Puedes dibujar cualquier parte del cuerpo, donde vive la emoción, cualquier objeto, y puedes dibujar cualquier cosa. ¿Has visto el arte contemporáneo? En mi opinión, la mayor parte son productos de sublimación. Básicamente, si estás enfadado con alguien, salpica pintura en el lienzo. Si quieres destrozar a alguien, untas pintura en el lienzo con las manos. Si estás triste o sientes que te falta algo, pinta un cuadro que lo refleje. O puedes hacer este ejercicio. Véndete los ojos y mueve un lápiz sobre una hoja de papel como mejor te parezca. Y este es un algoritmo universal de sublimación en beneficio de la persona y de la sociedad. Haz una lista completa de lo que haces en la vida. Anota cada afición, actividad principal, trabajo o estudio. Frente a cada línea ponga un más, su elección, verdadero deseo, o un menos, medida forzada, sublimación inconsciente. Pista. La segunda suele parecer un mero hábito, no puedes ver en ella ningún significado personal. Desglosa cada actividad con un signo menos. ¿Qué necesidad hay detrás? ¿Qué necesitas para satisfacerla? ¿En qué tipo de actividad social puedes encontrarla? Importante, no te limites a los consejos de otras personas o especialistas. Escúchate a ti mismo y haz lo que te dicte el alma. Inténtalo, aunque creas que no sabes hacer algo. Y si sabes hacer algo y te resulta interesante, inténtalo con más razón. Conclusión. La sublimación es un proceso complejo. No siempre el sustituto realizado puede considerarse equivalente, ni el conflicto interior resuelto. Por lo tanto, antes de proceder a ella, es necesario evaluar el propio deseo, y la posibilidad de su realización en la forma original. Por ejemplo, si una persona sueña con convertirse en un padre de familia ejemplar, pero no puede conseguirlo en la vida, y por ello, crea un libro en el que el protagonista es exactamente lo que le gustaría ser, surge la pregunta, ¿le ayuda a ser verdaderamente feliz? Sí, este libro puede hacerle famoso. Sí, se sumerge en él mientras lo escribe, y es como si le ocurriera a él. Pero, después de todo, tendrá que volver a la realidad. ¿Y qué hay allí? Tomemos otro ejemplo. Tendencias sádicas y similares. Obviamente, esto no es normal, y por lo tanto sería mejor buscar y trabajar las causas de tales tendencias, para deshacerse de ellas, en lugar de ver películas de terror o practicar BDSM. En general, la sublimación es una ayuda de emergencia, pero no una solución a los problemas psicológicos. Es mejor tratar más a fondo, y luchar contra las causas de cualquier impulso e insatisfacción. Después de todo, la peculiaridad de todos los mecanismos de defensa es que son poco susceptibles de control racional, aunque lo parezca.